Mi nombre es Adamaría Ricaño Almazán, de la licenciatura en Contaduría, de la materia Fundamentos de Auditoría, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El día de hoy abordaremos la segunda evaluación, la cual consiste en elaborar un video. El tema sobre el que tratará nuestro video será postulados básicos. Comencemos. Los postulados Los postulados básicos son la piedra angular sobre la que descansa el ejercicio profesional de la contaduría pública. Son los conceptos fundamentales, los instrumentos teóricos que le proporcionan su carácter profesional a la disciplina, que la distinguen de la teneduría de libros, la que, como parte de la contabilidad, se relaciona básicamente con los procedimientos, es decir, el cómo hacer. La contabilidad ha diseñado estos postulados como fundamentos de la aplicación de los procedimientos, el por qué y el para qué. Su conocimiento y comprensión permiten fundamentar los registros y la información financiera que se presenta a los usuarios. Los postulados básicos son fundamentos que rigen el ambiente en que debe operar el sistema de información contable y surgen como generalizaciones o abstracciones del entorno económico en el que se desenvuelve el sistema de información contable. Se derivan de la experiencia, de las formas de pensamiento y políticas o criterios impuestos por la práctica de los negocios en un sentido amplio. Se aplican en congruencia con los objetivos de la información financiera y sus características cualitativas.
Además, los postulados básicos vinculan el sistema de información contable con el entorno en el que éste opera, lo que permite al emisor de la normatividad contable, al preparador y al usuario de la información financiera una mejor comprensión del ambiente en el que se desenvuelve la práctica contable. Además, también los postulados básicos guían la acción normativa conjuntamente con el resto de los conceptos básicos que integran el marco conceptual, dado que deben emplearse como fundamento para elaborar normas particulares de información financiera. De conformidad con lo establecido en la norma de información financiera A1, los postulados que permiten identificar cualidades y relaciones del ente económico y de sus eventos son los siguientes. El postulado que obliga a la captación de la esencia económica es el de sustancia económica. El postulado que identifica y delimita al ente económico es el de entidad económica. El postulado que asume la continuidad de la entidad económica es el de negocio en marcha. Los postulados que establecen las bases para el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas que lleva a cabo una entidad y otros eventos que la afectan económicamente son los de devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y consistencia. Ahora revisemos uno a uno de estos postulados. Sustancia económica. Según la norma de información financiera A2, la sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Por lo tanto, para lograr que prevalezca la sustancia económica sobre la forma legal, el sistema contable debe diseñarse de tal forma que sea capaz de captar la esencia económica de la entidad emisora de información financiera. Por ello, es de vital importancia que la información financiera muestre fielmente la sustancia o realidad financiera de los efectos económicos que las transacciones, transformaciones internas y otros eventos económicos produjeron en la entidad, ya que hay casos en los que la sustancia económica de las transacciones coincide con su esencia jurídica. Sin embargo, en otros, la forma jurídica puede no coincidir con la sustancia financiera, lo que dificulta su reconocimiento, valuación y registro contable, por lo cual debe otorgarse prioridad al fondo o sustancia económica sobre dichas formalidades legales.
entidad económica. Este postulado tiene como objetivo determinar el sujeto de la contabilidad, es decir, al ente económico que realiza actividades de negocios y que, en consecuencia y necesariamente, debe llevar algún tipo de contabilidad, así como marcar perfectamente la diferencia entre la personalidad jurídica de la empresa y la de sus socios o propietarios, para presentar la información financiera útil de una sola entidad económica que es diferente de otras entidades. Según la norma de información financiera A1, el postulado que identifica y delimita al ente es el de entidad económica. Pero, ¿qué es una entidad? Se entiende por entidad o ente aquello que tiene que ser, es decir, aquello que existe. De acuerdo con esta definición, la contabilidad trata de conocer al sujeto que, por el hecho de existir, requiere información financiera en virtud de que realiza actividades económicas. Ahora bien, debido a que las empresas realizan actividades económicas, las denominamos de manera genérica entidades. De acuerdo con la norma de información financiera A2, la entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas y que está constituida por un conjunto integrado de recursos humanos, materiales y financieros, administrados por un centro de control independiente que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada. La personalidad de la entidad económica es independiente de las de sus accionistas, propietarios o patrocinadores. Este concepto abarca tanto a personas físicas como morales que se dedican a cualquier actividad empresarial, independientemente del tipo de esta, ya sea con o sin propósitos de lucro. Negocio en marcha. De acuerdo con lo que nos dice la norma de información financiera A1, el postulado que supone la continuidad de la entidad económica es el de negocio en marcha, que se define de la forma siguiente la norma de información financiera A2. La entidad económica se presume en existencia permanente, dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las normas de información financiera. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. Se asume que la marcha de la actividad de la entidad económica continuará previsiblemente en el futuro. Para evaluar si la presunción de negocio en marcha resulta apropiada, la Administración tendrá en cuenta toda la información que esté disponible en el futuro, que deberá cubrir, pero no limitarse, al menos a los 12 meses siguientes a partir de la fecha del balance. El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los hechos que se presenten en cada caso. Cuando la entidad tenga un historial de rentabilidad, así como facilidades de acceso a fuentes de recursos financieros, puede concluirse que la base del negocio en marcha es adecuada, sin hacer un análisis detallado. Esto justifica que los empresarios inviertan grandes cantidades de dinero con la idea de que la empresa tenga una larga vida, pues se trata de un negocio en marcha, en el que se asume la continuidad de la entidad y en el transcurso de ella recuperarán la inversión efectuada y, además, obtendrán un beneficio económico adicional representado por las utilidades. En consecuencia, cuando esto no sea así, como cuando la entidad caiga en quiebra, liquidación, disolución o suspensión de actividades, etc., la información se sujetará a criterios específicos establecidos en las normas de información financiera, en cuyo caso es necesario revelarlo con claridad en los estados financieros de la entidad emisora. Devengación contable. Las entidades celebran una serie de operaciones con otras entidades y o personas y realizan transformaciones internas
que modifican la estructura de sus recursos y fuentes. Además, el ambiente provoca ciertos eventos que las afectan económicamente. Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades de la sociedad para obtener a cambio un beneficio económico representado por la ganancia o utilidad. Por ello, el sistema contable debe formular la siguiente pregunta: ¿por qué se registran las operaciones? La respuesta la brinda el postulado básico de la devengación contable. De acuerdo con la norma de información financiera A2, sobre este postulado nos menciona lo siguiente: los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo la entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y de otros eventos que la afectan económicamente, deben reconocerse en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. Se dice que una partida se considera devengada cuando ocurre. Para explicar esta frase, tomemos por ejemplo una venta de mercancía. En este caso, la respuesta a ¿por qué se registra la venta? Es porque se devengó, lo cual también se puede expresar de la siguiente manera: pues porque ocurrió o porque se acumuló. En un lenguaje más coloquial, pero no menos válido y comprensible, se dice que porque pasó o simplemente porque ya lo vendí. La norma de información financiera A2 indica que para fines contables se considera realizada una partida cuando se materializa su cobro o pago, es decir, cuando se cobra o se paga, cuando se concreta la entrada o salida de efectivo o sus equivalentes, o bien al intercambiar dichas partidas por derechos u obligaciones. El término realización se identifica como el cobro o el pago. Ahora bien, una transacción, transformación o evento puede ser devengado y realizado al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se pacta al contado o en efectivo. Pero si la transacción se pacta a crédito, entonces se devenga en el momento en que sucede y su realización será posterior, cuando sea cobrada o pagada, es decir, será devengada en el reconocimiento inicial y realizada posteriormente. Asociación de costos y gastos con ingresos. El supuesto operativo central de la contabilidad financiera señala que el ingreso neto se mide mejor con base en la identificación contable de los costos contra los ingresos por dichos costos. De este modo, se asocian los recursos totales que se utilizaron en las operaciones con los recursos totales recibidos de dichas operaciones, lo que significa que debemos identificar o enfrentar los ingresos obtenidos en un periodo contable con los costos y gastos que les son relativos. Se dice que las entidades requieren recursos económicos denominados activos, que serán utilizados para lograr la venta de mercancías, productos o servicios. Como resultado de esta venta, se genera un flujo de entrada de recursos, que generalmente toma la forma de efectivo o derechos por cobrar. Por lo tanto, la medición del ingreso implica identificar los flujos de efectivo o derechos sobre este, que generan recursos, contra el costo de estos consumidos por la obtención de dicho flujo de recursos. Valuación. A la operación que se realiza para asignar valor la denominamos valuar o valuación. Cuando se habla de costo de adquisición, por lo común se expresa en términos de precio de costo, costo histórico o sencillamente costo. El costo es el precio de intercambio de los bienes y servicios en la fecha de su adquisición. Podemos conceptuarlo como el sacrificio económico, expresado en unidades monetarias, necesario para obtener un recurso o un grupo de ellos. La valuación es el proceso que se emplea para atribuir un valor a los conceptos específicos de los estados financieros, luego de seleccionar entre distintas alternativas la base de cuantificación más apropiada para los elementos que mejor reflejen el tipo de transacción o evento económico, en atención a su naturaleza y las circunstancias que lo generaron. Si partimos de la base de que la contabilidad financiera es la técnica mediante la cual los hechos económico-financieros se clasifican, registran, resumen y se presentan en estados financieros,
y que los usuarios utilizan esta información para tomar decisiones, resulta lógico que la información contenida en ellos deba ser adecuadamente obtenida, valuada, presentada y revelada, además de reunir las características de ser confiable, relevante, comprensible y comparable. Por ello, es importante efectuar una adecuada evaluación o valoración de los diferentes conceptos que integran los estados financieros, ya que, en el caso de una evaluación incorrecta o inadecuada, se tomarían decisiones equivocadas. La norma de información financiera A2 se refiere a la evaluación en los términos siguientes. Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado, con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Dualidad económica. La dualidad económica es sin duda uno de los aspectos más importantes de la contabilidad financiera, toda vez que hace referencia a los recursos de que disponen las entidades y a las fuentes donde se originan, elementos que dan vida a los estados financieros. Por ejemplo, hablar del balance general es hablar del activo, pasivo y capital a una fecha, o sea, los recursos de que dispone la entidad y sus fuentes. En conformidad con la norma de información financiera A2, nos menciona que la dualidad económica o estructura financiera de una entidad se constituye por A, los recursos de los que dispone la entidad para la realización de sus fines, y B, las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. La representación contable dual de la entidad es fundamental para tener una adecuada comprensión de su estructura y de su posición con respecto a otras entidades, por lo cual es necesario que los estados financieros incorporen partidas que constituyen, por un lado, representaciones de los recursos económicos de la entidad y, por el otro, de las fuentes de dichos recursos. Los activos representan los recursos económicos con que las entidades deben realizar sus actividades de negocio, en tanto que los pasivos y el capital contable representan participaciones en el financiamiento externo e interno de dichos recursos, respectivamente, a una fecha. Los distintos elementos de los estados financieros reflejan los efectos de las operaciones que lleva a cabo una entidad y de otros eventos que la afectan, los cuales ocasionan cambios en su estructura en distintos periodos. Todas las entidades procesan sus recursos para generar más valor económico y finalmente convertirlos en efectivo. La esencia de un activo o recurso es precisamente su capacidad para generar beneficios económicos para la entidad. Por otro lado, las fuentes de estos recursos están constituidas por elementos tanto del pasivo como del capital contable o patrimonio contable. La esencia de un pasivo está constituida por el deber o requisito que representa el sacrificio de beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, lo cual se manifiesta cuando la entidad transfiere activos o presta servicios para satisfacer la obligación en que se ha incurrido o que le ha sido impuesta. Además, el capital contable o patrimonio contable representa el valor contable de los activos netos con que cuenta la entidad. La fórmula general del activo, que es igual a pasivo más capital, nos da la pauta para comprender los conceptos que integran la dualidad económica. Es importante tener en cuenta que la dualidad de la entidad siempre se mantiene.
fórmula general del activo, que es igual a pasivo más capital, nos da la pauta para comprender los conceptos que integran la dualidad económica. Es importante tener en cuenta que la dualidad de la entidad siempre se mantiene. Si pensamos en leyes como la que sostiene que toda causa tiene un efecto o que toda acción genera una reacción y en sentido contrario, nos encontramos ante una ecuación o igualdad matemática. Como A, activo, es igual a P, pasivo, más C, capital, es una ecuación matemática. Cada vez que uno de los miembros de la ecuación aumente, el otro también lo hará y por el mismo importe. En el caso de que uno de los miembros de la ecuación disminuya, el otro también reconocerá este efecto de disminución por el mismo importe. Por ello, cada vez que aumenten los recursos activos, se experimentará un aumento en las fuentes de dichos recursos, ya sean externas, pasivo o internas, capital. Por lo tanto, podemos concluir que cada vez que se presenten aumentos de pasivo o capital, estaremos ante las fuentes u orígenes de los recursos que debieron aplicarse en la entidad, aplicación que está representada por el aumento de activo. Consistencia. La consistencia implica que operaciones y eventos similares que afectan económicamente a una entidad debe corresponder un mismo tratamiento contable que permanece a través del tiempo mientras no cambie la esencia económica de las transacciones. De acuerdo a la norma de información financiera A2, este postulado propicia la generación de información financiera comparable, dado que sin ella no habría posibilidades de conocer si los cambios en las cifras contables se deben a los efectos económicos reales o tan solo a cambios en los tratamientos contables. Por lo tanto, la consistencia coadyuva la comparabilidad de la información financiera en una misma entidad, en diferentes periodos contables y en comparación con otras entidades. Recordamos que nada es grande ni pequeño si no se le puede comparar. Por ello, cuando necesitamos reconocer la evolución, mantenimiento o retroceso de la entidad, es requisito indispensable que sea comparable y que haya existido consistencia en la aplicación de los enfoques contables de un periodo a otro. También es importante considerar que si de un periodo a otro la entidad cambió, por ejemplo, la fórmula de evaluación de inventarios o los métodos de depreciación, ello debe quedar claramente revelado en la información financiera. Conclusión. Pudimos comprender que los postulados básicos de la contabilidad financiera son elementos conceptuales que sustentan la teoría y su aplicación en la práctica profesional de la contaduría pública. Esta información nos ayudará a aprender a identificar y aplicar los postulados básicos de la sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, validad económica y consistencia. Pudimos observar que el postulado de la sustancia económica establece que ésta debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, que el postulado de la entidad es el que identifica y delimita el ente económico y que la personalidad de la empresa es distinta o independiente a la de sus socios, que el postulado de negocio en marcha es el que supone la continuidad de la entidad económica, la cual se presume en existencia permanente. También aprendimos que el postulado básico de la devengación contable establece que los efectos derivados de las transacciones y transformaciones internas que lleva a cabo la entidad económica y de otros eventos que la afectan en el aspecto económico se consideran devengados y en consecuencia se reconocen en el momento en el que ocurren. Que el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos establece que estos deben identificarse en el periodo en que se devenguen, independientemente de la fecha en que se realicen, que el postulado básico de evaluación señala que los efectos financieros derivados de las operaciones que lleva a cabo una entidad, así como de otros eventos que la afectan económicamente, deben cuantificarse en términos monetarios, que la dualidad económica o estructura financiera de una entidad está constituida por los recursos de los que dispone la entidad
para el logro de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, y que el postulado básico de la consistencia implica que operaciones y eventos similares que afectan económicamente a una entidad debe dárseles un tratamiento contable semejante.